Buen día, que el Señor me les bendiga grandemente. Hoy queremos compartir con ustedes un poquito la palabra del Señor acerca de uno de los profetas que Dios usó de una manera muy especial y que está registrado en las Escrituras, ¿verdad? Como uno de los hombres que fueron muy, pero muy recordados en todo momento en Israel sobre todo, y para nosotros un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es un verdadero siervo del Señor. En la Biblia, hermanos, no todo el tiempo, no todos, la palabra de Dios cuando vemos nosotros las Escrituras, no vemos nosotros con mucha claridad que todos sean llamados siervos de Jehová, siervos de Yahweh, porque servir a Dios, hermanos, requiere de mucho sacrificio, requiere de a veces renunciar a algunas cosas que tienen que ver con este mundo, que tienen que ver con los deleites aún de nosotros, de nuestra carne, y es un sacrificio prácticamente de renuncia. El Evangelio así es, el cristianismo es así, hermanos. El cristianismo es, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra del Señor nos habla, por lo tanto, de que el pasado quedó atrás, es historia. Empezamos una nueva etapa, una vida nueva en el Señor, dejándonos guiar por Él. Antes hacíamos nuestra voluntad, ahora no. Ahora es Dios guiándonos. Y cuando yo veo la Biblia, hermanos, veo a un Moisés que en todo momento veo la mano de Dios milagrosamente obrando en él desde su nacimiento, que fue un nacimiento eh, tan milagroso, porque el enemigo lo quería matar. Vemos cómo el enemigo quería hacer daño y vemos nosotros cómo el Señor interviene al principio, pero también al final. Al final nosotros miramos cómo el enemigo también, vemos que cuando Moisés muere, vemos nosotros que el mismo Satanás trató de eh, alguna forma tratar de el cuerpo de Moisés, pero no solamente su cuerpo, aún quería hacerle daño a su espíritu de Moisés. Y dice la Biblia, hermanos, que Dios tuvo que desplegar uno de los arcángeles más poderosos, que ya nosotros vemos en la Biblia que ya había vencido al enemigo. En este caso es el arcángel Miguel, que es uno de los generales, por decirlo así, de los más altos que tiene Dios en sus ejércitos celestiales. Y tuvo que venir para cuidar y proteger el cuerpo de Moisés, es decir, en su muerte, ¿verdad? De tal manera, hermanos, que cuando vemos nosotros la palabra de Dios, miramos nosotros que Moisés vivió una vida, hermanos, de mucho sacrificio, una vida donde tuvo que desarrollar paciencia, donde tuvo que aprender lo que es la mansedumbre, donde tuvo que aprender lo que es renunciar totalmente al mundo, a los deleites, porque no era fácil, hermanos. En el caso de Moisés, Moisés tenía un futuro asegurado, siendo prácticamente el futuro faraón de Egipto, que era en ese tiempo era una de la primer potencia mundial en asuntos de poder, de dominio, de economía, en todas las áreas, un ejército poderoso que tenía, que por cierto el Señor les demostró que no eran tan poderosos cuando Él se manifiesta, ¿verdad?, en el Mar Rojo. Pero era un ejército, hermanos, muy poderoso, donde Moisés iba a ser el futuro general, ¿verdad?, de la máxima
la máxima autoridad de ese ejército, del cual pues posiblemente todos se podían sentir orgullosos en su tiempo de pertenecer a los ejércitos de Israel, de Egipto. Pero vemos nosotros, hermanos, cómo Moisés, al ver cómo ese ejército, ese imperio egipcio, eran tan soberbios, tan altivos, tan injustos, que practicaban la injusticia, ellos le hacían daño a los necesitados. Vemos nosotros cómo ellos, estos soldados, abusaban de la debilidad del pueblo hebreo cuando estaban cautivos. Y cuando Moisés ve todas estas injusticias y ve todo esto, dice la palabra de Dios que Moisés tuvo que tomar una decisión y a solapar la injusticia y ser parte de la forma tan horrible como eran los egipcios, o sacar esa justicia divina que estaba dentro de él, porque él estaba marcado para Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que él tomó una decisión. La vida de Moisés fue una vida donde él tuvo que tomar muchas decisiones. Y las decisiones que él tomó, hermanos, por lo que yo veo en las Escrituras, fueron decisiones correctas, fueron decisiones donde él prefirió renunciar a toda esa estructura de tanto dinero como era el imperio egipcio. Él prefirió vivir en una cabañita, en una tienda pobre, humilde, que estar en el palacio. Él prefirió irse a apacentar ovejas al desierto que estar al mando de esos ejércitos tan poderosos de los egipcios. Entonces veo yo, hermanos, que el Señor vio todo esto en la vida de Moisés, que Moisés tomó decisiones porque él prefería mejor servirle al Señor. Y yo quisiera en esta hora solamente leer algunas partes, ¿verdad?, de las Escrituras, donde la Biblia dice en el versículo, en la carta a los Hebreos, en el versículo número 11, el capítulo 11, versículo 24 de Hebreos, dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, fíjese, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Es decir, él tomó una decisión ya cuando él estaba ya grande. Él decidió no llamarse hijo de la hija del faraón. La decisión fue de él. Es decir, él dijo: yo prefiero a mi pueblo hebreo, los castigados, los que han sido burlados, los que han sufrido tanto el castigo de los egipcios. Yo prefiero estar con ellos que estar con la realeza de los egipcios. De tal manera, hermanos, que aquí esta carta nos está mostrando el corazón de Moisés, porque dice lo que dice el versículo 25, dice, en el 24 él rehúsa formar parte de esa realeza para irse con un pueblo que iba a ser golpeado en el desierto, iban a experimentar muchas cosas, pero también iba a experimentar cosas muy bonitas como la presencia del Señor. Y luego dice el 25, escogiendo antes ser maltratado, ahí está, hermanos, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice la Biblia, el versículo 25, dice que él escogió, él tomó una decisión. Dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, es decir, Moisés fue perseguido porque él no estuvo de acuerdo con un acto de injusticia. Dice la Biblia que él, al ver cómo un soldado egipcio, con todas las ventajas vistas y
al ver cómo lo maltrataba, cómo lo castigaba injustamente, a saber si aquel hebreo le decía, yo no hice nada, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué eres así? Y aquel hombre con una maldad diabólica, yo diría, hermanos. Entonces Moisés, que era un hombre justo, un hombre que amaba a Dios, todos los que amamos a Dios, no nos gustan las injusticias. Amamos a Dios, amamos la justicia y no la injusticia. Y en este caso Moisés, hermanos, mata a aquel egipcio, ¿verdad? Defendiendo a aquel pobre hombre hebreo. Y dice la Biblia que eso le costó que, aunque la Biblia no nos relata ciertas, pero entendemos por lógica que cuando se da cuenta el faraón y se sabe que Moisés es el que hizo aquello, ¿verdad? Defender a un hebreo, pues él es perseguido y él tiene que huir, escapando por su vida. Pero él toma la decisión. Él dice, yo prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado, porque Moisés sabía que en el palacio de Egipcio, hermanos, se cometían no solamente idolatrías de adorar otros dioses, que eso es idolatría y no le agrada al Señor, sino que ahí también se cometían actos abominables de todo tipo de pecado. Por eso es que la Escritura dice que él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado, en el versículo 25. Y luego dice en el versículo 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Parece ser, hermanos, que Dios ya se le había revelado de una manera pero muy especial. Este pasaje, por lo que leemos en el versículo número 26, dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice la palabra de Dios, hermanos, que él prefirió mejor el vituperio, es decir, el ser castigado, que los tesoros que tenían los egipcios. Por supuesto que son tesoros terrenales, tesoros materiales. Él prefirió las riquezas espirituales que se iban a obtener a través de la fe en Dios. Cuando aquí la Biblia hace una especie de conexión con Cristo, es porque Moisés, hermanos, representa simbólicamente a Jesucristo, digo, de una manera simbólica. Él iba a ser el libertador de un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Egipto, por supuesto, que sabemos que representa el mundo, pero que del mundo iban a salir hombres y mujeres dispuestos a servirle al Señor, a cambiar aquella vida mundana de adoración, porque en Egipto se adoraban imágenes, se adoraban dioses, se practicaba el pecado, había tanta maldad, era, digámoslo así, la cuna del pecado en aquel tiempo. Entonces ellos salen, Moisés es usado como en nosotros, hermanos. En el caso de nosotros, Jesucristo vino y Él predicó las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Él nos abre las puertas de la salvación y todo aquel que cree en Jesús, ahora es Jesús su libertador en este tiempo. Pero en el tiempo de Moisés, de Éxodo, en el tiempo antiguo, estos hombres creían en que Moisés era el enviado de Dios, que Moisés era el hombre que los iba a sacar de la esclavitud del pecado para llevarlos a la libertad, a una tierra que fluía leche y miel. Claro que iban a pasar un proceso, un desierto, una temporada donde
la única forma de poder llevar y poder salir con vida de ahí era obedecer a Moisés. Es como nosotros, hermanos. Nosotros salimos del mundo, del pecado. Ahora estamos en una etapa donde es un desierto muchas veces. Pero en medio de ese desierto, Dios va a estar con nosotros. Jesucristo ha prometido estar con nosotros. Y un día nosotros vamos a ir a una tierra nueva, a una ciudad maravillosa que Dios nos ha prometido, hermanos, que para nosotros ese es nuestro Canaán, para nosotros esa es la tierra donde fluye leche y miel. Para el pueblo de Israel en su tiempo, Moisés era su libertador, era como el Cristo de la gloria, y todos tenían que obedecerlo a él para poder lograr salir con vida de ese desierto y poder lograr llegar a la tierra que se les había prometido, tierra que fluía leche y miel, donde los frutos eran abundantes, donde la bendición era grande, ¿verdad? Entonces vemos nosotros como Moisés, hermanos, dice la palabra del Señor, dice que Moisés, mire lo que dice el versículo 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, la ira del rey, del faraón, esto representa el enemigo, el diablo. Cuando un cristiano sale del mundo, hay un ser diabólico, el rey, el príncipe de este mundo, que se llama Satanás, y él está furioso, él está enojado. ¿Por qué? Porque hemos dejado nosotros, por la fe nosotros dejamos el mundo para abrazar a Cristo y decirle, Señor, aquí está mi vida, te voy a servir, enséñame, guíame, yo voy a hacer tu voluntad y ya no más la mía. Entonces vemos nosotros, hermanos, que cuando se toma esa decisión, el que se enoja es el enemigo, y por eso es que nosotros tenemos una lucha como cristianos. Primero que nada, la primera lucha que sostenemos nosotros somos nosotros mismos, la carne, que no se quiere someter a la voluntad de Dios ni obedecer al Señor. Por eso es que el mensaje de Jesús, cuando Él vino a la tierra, este fue su mensaje, y este es el verdadero evangelio, no adulterado, puro como es. Si alguno, Jesús decía, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese lo que decía el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el verdadero evangelio predicado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, la decisión es de nosotros, y Dios dice, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Es decir, ya no se va a hacer lo que yo quiero. Antes yo quería comprar una camioneta, quería comprar un carro, y yo tomaba las decisiones. Ahora no, hermanos. Ahora nosotros, nuestro deber es decirle, Señor, háblame, dirígeme, Señor. Ese carrito le gusta a mi esposa, me gusta a mí, y lo necesitamos, pero yo quiero que tú me des una señal. ¿Va a ser para mí o no, Señor? Y si Dios dice que no, pues no. Y renunciamos a eso. Así debe de ser en cada una de las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, que va a ser ya el Señor y no nosotros. Por eso ya estoy terminando. Por eso dice, por la fe recibió, dice, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés no confió en el poder del rey de Egipto. Moisés dice que él era guiado solamente por quizás una voz, por hablarle internamente a su corazón, y Dios le iba mostrando y hablando y dirigiendo, de tal manera, hermanos, que él se sostuvo como viendo al invisible. Y eso es fe,
simplemente. Nosotros no somos de este mundo en este tiempo y nosotros le pertenecemos al Señor y nosotros tenemos que tomar decisiones dejándonos guiar por el Señor. A veces va a parecer como que Dios no está con nosotros, hermanos, pero tenemos que sostenernos como viendo al invisible. Eso es fe. Es lo que dice la palabra del Señor precisamente en el capítulo 11 de Hebreos. Yo quisiera en esta hora terminar esta palabra solamente diciéndole que si usted no ha recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador, me gustaría en esta hora decirle que la única salvación solamente es el Señor Jesús. Y Él es el que nos salva de la condenación eterna. Si usted en esta hora está dispuesto a recibir a Jesús, ahí donde está, solamente repita conmigo estas palabras que son las más importantes para su vida. Yo le voy a pedir que repita conmigo, diga conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Renuncio al pecado, a mi vida pasada. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor, porque te voy a servir. Si usted ha hecho esta confesión, yo le quiero decir bienvenido a la iglesia que le ama, bienvenido al reino. Y solamente le quiero pedir solamente 3 cosas que son muy importantes. La primera es que se tiene que comprar una Biblia para leer la palabra de Dios. Esta es la palabra profética más segura, es la forma correcta y más segura como Dios habla. Al leer nosotros sabemos que es la voluntad del Señor. Número 2, tenemos que orar. Empiece a orar por sus alimentos, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Y de esa manera usted va a ir practicando lo que es la oración. ¿Qué es la oración? Es platicar con Dios. Solamente es expresarle sus ideas, si es que hay alguna necesidad o si hay un agradecimiento al Señor. Y número 3, y ya con esto termino, tiene que buscar una iglesia donde congregarse, una iglesia donde se practique y se predique la sana doctrina, una iglesia cristocéntrica, ¿verdad? Y ese sería nuestro consejo para usted, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que la presencia del Señor esté donde quiera que usted vaya. Bendiciones. Amén y amén.